Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. Es muy grave, muy delicada la situación de orden público en el norte del Cauca. Sí, señora, una estructura criminal de las disidencias de alias Iván Mordisco prácticamente arrasó con Buenos Aires. Pues estos videos fueron grabados esta mañana por habitantes de la población cerca a la plaza principal en medio del fuego cruzado entre los policías que defendían el pueblo y los terroristas que lo acababan. Por favor, ayuda para nosotros. El padre habló, pero no hubo respuesta de lo que el padre habló por el megáfono. Por favor, una ayuda. Ya tenemos desde las 6 de la mañana y está peor esto. Una ayuda para nosotros. Nosotros somos inocentes. Todo, Dios mío, hagan algo. Señor presidente, por favor, colabore y no haga algo por este pueblo, Buenos Aires, Dios mío. Así, de esta manera, los habitantes de Buenos Aires pidieron ayuda durante las 10 horas que duró la toma. Muchos de ellos huyeron del casco urbano, buscando un lugar seguro para evitar caer en medio de los combates. Tras la toma de Buenos Aires, un municipio ubicado a 113 kilómetros al norte de Popayán, en los límites entre Valle y Cauca, se reportan 8 policías gravemente heridos. A esta hora, 7 de la noche, 5 minutos, en el casco urbano no hay combates, pero los enfrentamientos entre el ejército y los terroristas se trasladaron a las montañas vecinas. Vamos en vivo a Popayán. Fernando Rojas, ¿qué van a hacer las autoridades tras lo ocurrido en Buenos Aires? María Lucía, Jorge Alfredo, muy buenas noches. Mire, autoridades como el Ejército Nacional han anunciado que aumentarán el pie de fuerza en el municipio de Buenos Aires, utilizando hombres de las Fuerzas Especiales de la Brigada 29 y de la Tercera División del Ejército. Por su parte, la secretaria de Salud del Departamento del Cauca, Carolina Camargo, ha dicho que son 8 policías heridos graves que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales del suroccidente colombiano. Y es que la situación que vivieron los habitantes del municipio de Buenos Aires hoy en la mañana es de preocupación y los mantiene con mucha zozobra por la situación que se presentó, ya que las disidencias utilizaron ráfagas de fusil, drones y también pipetas explosivas para atacar a la estación de policía. Una imagen reflejo de una tragedia que se extendió por casi 10 horas. Oiga, como suena como 2 drones, ¿o qué es lo que suena? Vámonos. Familias enteras saliendo desplazados del territorio, con bebés en brazos, sin tiempo de hacer maletas y hasta descalzos, suben las montañas de Buenos Aires, Cauca en busca de refugio. Y cómo no, si su pueblo quedó subyugado, sometido por las disidencias de Iván Mordisco, que entraron hasta el casco urbano para destruirlo por completo. Este era el escenario desde las 5:50 de la mañana que inició la toma guerrillera. ¡Ay! Al menos 2.000 habitantes quedaron sumidos en el miedo a las balas y a los cilindros bomba que desde volquetas lanzaban hacia las casas. Los habitantes grabaron cuando el párroco del pueblo, amenazado por la guerrilla, pidió por los parlantes de la iglesia a los policías que estaban en la estación que se entregaran. A ustedes, querida policía, para que se entreguen y respeten la vida, ellos respetan la vida. Desde otro extremo, los disidentes controlaban todo, incluyendo el acceso al pueblo, y otros subían a sus muertos y heridos en camionetas. Las vías estaban cerradas por la instalación de cilindros bomba, un pueblo entero rehén de esta guerrilla. Y cuando la gente pensaba que el horror terminaría con la llegada del apoyo helicoportado del ejército y la policía, los habitantes registraron el intento de las disidencias por derribarlos. La prendieron el helicóptero. El ejército desde el aire comenzó a repelerlos con artillería.
Después de casi 10 horas de explosiones y disparos indiscriminados, quedó un pueblo prendido en llamas y en ruinas. La estación de policía desmoronada, el banco agrario perforado por las ráfagas de fusil y el hospital del municipio destruido. Estamos hablando de un poder ofensivo que sobrepasa cualquier capacidad. No, eso ha sido tremendamente doloroso. Uno cómo le explica esto a un menor de edad, a un niño, porque es imposible la vida, es imposible el ejercicio de la vida, no la vida pública, la vida de cualquier persona. El gobernador le pidió al ministro de Defensa más refuerzos y dijo que el Cauca no puede seguir resistiendo solo. El terror cesó y aún con miedo, la población no tuvo más remedio que salir y comenzar la dolorosa tarea de recoger los escombros con sus propias manos. Y es que mientras las disidencias acaban con Cauca, en Cali el ELN asesinó a 2 policías en el barrio Mariano Ramos. Este grupo también amenazó a los pobladores de varios puntos en Santander, Antioquia y Chocó. Hacia las 3:45 de la mañana, los subintendentes Jorge Leonardo Gómez y Robert Steven Melo Londoño realizaban un patrullaje de vigilancia y control en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali, y al pasar por este lugar, terroristas activaron un explosivo de alto poder que habían abandonado en la calle. Minutos después, otro artefacto fue detonado. Los 2 uniformados fueron asesinados. Son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los 2 funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder. La alcaldía dispuso una recompensa de 200 millones de pesos por información para capturar a los responsables de este, que sería el primer atentado terrorista del ELN en zona urbana de Cali. Se necesita más pie de fuerza, se necesita recuperar las capacidades de inteligencia de Colombia que se han perdido, se necesita recuperar el dominio aéreo y tienen que atacar de frente a estos terroristas porque lo que quieren es matar ciudadanos. El actuar de este grupo criminal se ha extendido a otras zonas del país. En Buenaventura, las autoridades desactivaron de manera controlada un artefacto explosivo ubicado en la vía Buenaventura-Lobo Guerrero, en el sector de Córdoba. En Barranca Bermeja, los transportadores fluviales que movilizan diariamente a cerca de 2.000 personas por el río Magdalena no están prestando servicio y las rutas Medellín-Quibdó fueron suspendidas hasta nueva orden. Lo último en Noticias Caracol. 7 de la noche, 11 minutos. Mucha atención. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo al petróleo que entra y sale de Venezuela y volvió a señalar al régimen venezolano como organización terrorista. Juan Camilo Merlano tiene los detalles en Washington. Juan. Jorge Alfredo, es quizás el mensaje más duro del presidente de los Estados Unidos hacia Nicolás Maduro y su régimen, recordando que en efecto son una organización terrorista extranjera por esa designación que se hizo del Cartel de los Soles, que recordemos Nicolás Maduro es el señalado cabecilla de esa organización terrorista. Lo que ordena el presidente Donald Trump es el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o que salgan de territorio venezolano. Esto se traduce en que seguiremos viendo incautaciones de tanqueros cerca de las costas de Venezuela. Escribe el presidente Donald Trump: Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás concentrada en historia de Sudamérica. Esta armada seguirá creciendo hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y los demás activos que nos han robado. Es lo que escribe el presidente Donald Trump, refiriéndose a Nicolás Maduro y a su régimen, lanzándole esta advertencia en el marco de esa campaña de presión que ya se ha dicho o ya ha trascendido que lo que busca es una operación de cambio de régimen en territorio venezolano. Hablando de designaciones de organizaciones como terroristas de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, cabe destacar que hoy el Clan del Golfo fue incluida como organización terrorista extranjera. Pues Juan Camilo, a propósito del Clan del Golfo, acompañamos a los carabineros de la policía a una operación contra la minería ilegal en el río Nechí, en Antioquia. La explotación sería manejada por este grupo criminal. Con explosivos, las autoridades destruyeron al menos 8 megadragones que, según la policía de carabineros, eran utilizados por presuntos integrantes del Clan del Golfo para la extracción ilegal de oro en el río Nechí, en Antioquia. Hacen un daño grave al medio ambiente para extraer el oro, vertiendo mercurio, causando contaminación a los peces, a las personas y dañando o afectando el cauce del río. ¿Qué organización
ha causado este grave daño ambiental aquí en esta zona de Antioquia? Estructuras multicrimen que basan su economía ilegal en la minería ilegal, particularmente el Clan del Golfo, con el fin de extraer oro y el cual fortalece sus economías ilegales. Cada dragón brasilero, como lo vemos allá atrás, vale aproximadamente entre 1.500 y 3.000 millones de pesos de acuerdo a la capacidad. Tiene la capacidad de extraer 6.000 gramos de oro al mes con ganancias de aproximadamente 2.400 millones de pesos. Ganancias que se obtenían a costa de destruir el río Nechí y todo su entorno, como lo evidencia esta imagen aérea grabada por el equipo de Noticias Caracol durante el operativo de la policía contra el Clan del Golfo. Estos grupos multicrimen instrumentalizan a los campesinos, el personal de la zona, para que eviten que nosotros como Policía Nacional podamos actuar y podamos destruir estos elementos con los cuales causan un grave daño al medio ambiente. Justamente la cámara de Noticias Caracol también grabó la llegada de varios hombres en lancha que intentaban evitar la destrucción de las máquinas. Con gases lacrimógenos, la policía evitó que se acercaran a las máquinas ya inmovilizadas. En la mira de la policía hay al menos 20 megadragones que están siendo utilizados por el Clan del Golfo para acabar con el río Nechí en esta zona de Antioquia. El comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en la base de Tolemaida fue capturado. Junto a otras 2 personas está señalado de presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. El coronel Julián Rincón, quien se desempeñaba como comandante de la Brigada de Aviación en el Fuerte Militar de Tolemaida, fue capturado por agentes de la Dijín. El uniformado tenía a su cargo la operación de todas las aeronaves del Ejército, incluidos los Mi-17, cuyo contrato de mantenimiento, que no se cumplió, fue el que generó su detención por sospechas de corrupción. Con el anuncio que hizo el Ministerio de Defensa de la asignación de 229.000 millones de pesos para la recuperación de esta flota. Según la Fiscalía, en ese contrato se habría dado un direccionamiento ilegal para favorecer al contratista que ganó la licitación, la empresa Beryl Systems Company, basada en Estados Unidos. La investigación indica que la firma no tendría la experiencia requerida ni la capacidad técnica para asumir la responsabilidad del mantenimiento y que esto ocasionó plazos no justificados para la entrega de la documentación y presuntas falsedades en la misma al momento de la adjudicación, así como anticipos y desembolsos de recursos de manera irregular. Es un contrato por un valor muy elevado que tuvo denuncias por irregularidades contractuales y por probable incapacidad del contratista para prestar el servicio de mantenimiento que se vino contratando por $32 millones. Las otras 2 personas capturadas son Diego Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de la Defensa, y Hugo Mora, quien era secretario general de la misma entidad para la fecha de los hechos. Otras 2 personas se espera que sean capturadas a través de notificación roja de Interpol y serían los representantes de la firma estadounidense. La Fiscalía les imputará a los detenidos los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación. El comando del Ejército confirmó la captura de otros 7 militares activos. Los 4 oficiales y 3 suboficiales están señalados de peculado por apropiación. Tras más de 7 meses de investigación, se logró establecer que los militares estarían vinculados a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción. Su captura se produjo en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y Larandia. 7:17, esta noche arranca Bogotá Despierta. La iniciativa del comercio capitalino es ampliar los horarios de venta en Navidad. ¿Hasta qué hora estarán abiertos los almacenes, Luisa Polo? Jorge Alfredo, buenas noches. Hasta la medianoche, más de 7.000 comercios tendrán sus puertas abiertas para recibir a todos los compradores. Ellos esperan aumentar esas ventas hasta un 35% y el número de visitantes que ustedes lo ven esta noche, donde también pagaron la prima, hasta un 40%. Los centros comerciales también implementarán actividades como las tradicionales novenas navideñas y también rifas y regalitos para la gente. Y esta edición tiene algo muy particular, se suman
11 plazas distritales de mercado, con extensión de sus horarios, y también San Victorino, en el corazón de la capital del país, con sus tradicionales madrugones y horarios de hasta 36 horas seguidas. Aquí en el lanzamiento de Bogotá Despierta ya están reunidas las familias para en contados minutos rezar la novena. Recuerden, hasta la medianoche, hasta el 23 de diciembre. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. ¿Por qué razón? Nicole Buitrago. Malú, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, los exministros Aurora Vergara, Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla, 2 representantes de FECODE y el expresidente de la FIDU Previsora fueron llamados por la Procuraduría a este juicio disciplinario por no haber tenido una planificación cuando realizaron ese cambio en el modelo de salud de los maestros. Recordemos, era el piloto de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional. La Procuraduría insistió en que se dilató y se negó la prestación de los servicios médicos y que se vulneró el derecho fundamental a la salud. Además, encontró que no hubo una red sólida de prestadores, incluidas las farmacias. Reiteró la Procuraduría que el Estado es el responsable de todas las situaciones para velar por este derecho a la salud y que debe abstenerse de afectarlo y de adoptar decisiones que lleven al deterioro de los pacientes. Nicole, gracias. Y la reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado. 8 senadores pidieron archivar una de las iniciativas más importantes del Gobierno Nacional. 8 meses permaneció la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Durante ese tiempo se realizaron mesas técnicas, debates y fuertes polémicas. Sin embargo, hoy, en el último día de la legislatura, el proyecto terminó archivado. 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. El ministro de Hacienda hoy no nos dio el marco presupuestal para poder sacar adelante una reforma que no tiene recursos. Como si fuera un déjà vu, los mismos senadores que hundieron en un primer momento la reforma laboral votaron para archivar el segundo intento de reforma a la salud. Según ellos, esta era una reforma desfinanciada. Argumento muy débil por parte del señor ministro de Hacienda, que reconoce que el 2026 no está financiado, que reconoce que necesita hacer una gimnasia financiera. Veníamos diciendo de mucho tiempo atrás que nos dieran el aval fiscal, que nos dijeran dónde estaban los recursos para sustentar esta reforma a la salud. Además, también implementaron un modelo piloto con los profesores. Estábamos esperando qué pasaba con ese modelo, no funcionó. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Desde el ministro del Interior hasta congresistas contemplan apelar la decisión. Se ocultan, se esconden como 6, 7 veces dentro de la comisión la reforma a la salud, para luego el último día, como bandidos, como ladrones, a medianoche, cierran, archivan en la reforma a la salud. Es una vulgaridad lo que hacen. Nunca hubo debate. En apelación, tal cual como lo hice con la reforma laboral, se apeló la decisión de la Comisión Séptima del Senado. Ahora tiene que llegar a la plenaria del Senado para que se vote si se acepta o no se acepta. Para algunos gremios, el gobierno nacional debe enfocarse en atender la crisis financiera actual y cumplir con la reducción de la UPC. Se archivó la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores, los sectores políticos. Esto hacemos un llamado al gobierno nacional para que aprovechemos este nuevo momento, este nuevo escenario, y en estos 6 meses de gobierno podamos encontrar conjuntamente las decisiones estratégicas que ayuden a salir de la crisis. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en sus redes sociales que la reforma tenía respaldo fiscal, pero los congresistas eligieron defender intereses particulares. El próximo año, la plenaria del Senado decidirá si se revive o no la reforma a la salud. Buenas noches y mucha atención porque debido a los problemas fiscales del país, la agencia Fitch Ratings acaba de rebajar la calificación crediticia de Colombia desde W+ hasta W. Hay que recordar que a mediados de este año las otras 2 grandes calificadoras ya nos habían rebajado nuestra calificación. A propósito de temas fiscales, el Ministerio de Hacienda está disminuyendo algunas de sus proyecciones para este año. El déficit fiscal, su estimación la disminuye desde 7,1
2021 hasta 6,2% del PIB. Y la proyección sobre la deuda pública de la nación baja de 61,4 a 57,3% del PIB. Aún así, persisten las preocupaciones de agentes del mercado sobre el panorama fiscal de Colombia. En más información, el colombiano Sergio Díaz Granados fue reelegido en la presidencia ejecutiva de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, un periodo más de 5 años. En mercados, en indicadores, subió el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.847 pesos con 10 centavos. Está cayendo con fuerza el petróleo Brent, hoy se ubica por debajo de los $59 por barril, mínimos desde el año 2021. También cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.721.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y en el mundo es noticia una pareja de esposos que intentó contener a uno de los tiradores que asesinó a 15 personas en la playa de Bondi, en Sydney, Australia. Esta es la historia. Boris y Sofía son otros dos valientes que intentaron detener a uno de los tiradores y expusieron su vida para evitar que la tragedia fuera mayor. La cámara de un carro que pasaba captó a Boris, de camiseta morada. Le quitó el rifle al atacante en un forcejeo en el que terminaron en el suelo. Se levanta con el arma y lo enfrenta, pero el agresor usó otra y le disparó. Junto a él murió su esposa. Luego, desde otro ángulo, se ve otro forcejeo en un puente peatonal entre la policía, transeúntes y el mismo atacante. Tras el episodio en el puente, se percatan de los cuerpos tendidos en el suelo de Boris y Sofía. Rápidamente, una oficial recoge el arma del piso, mientras ciudadanos atónitos rodean el carro. Y segundos después cubren los cuerpos de los dos valientes ciudadanos que perdieron la vida por detener al asesino. Mientras familiares y amigos asisten a los primeros funerales de las víctimas, las autoridades siguen tras las pistas de las motivaciones del ataque. Parece que existen pruebas de que esto fue inspirado por una organización terrorista, Estado Islámico. Algunas de las pruebas obtenidas incluyen la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo incautado. Según las investigaciones preliminares, los atacantes, un padre y su hijo, actuaron de manera independiente. Estas personas habían sido entrevistadas por la policía en 2019, pero no se hallaron signos de radicalización. También confirmo que el vehículo registrado a nombre del joven contenía artefactos explosivos improvisados. Y crecen los homenajes con flores, fotos y cartas en memoria de las víctimas y en solidaridad con la comunidad judía. Cuando el cuerpo impone límites, el espíritu puede construir caminos. A sus 20 años, un joven antioqueño que padece una discapacidad transformó su enfermedad en aprendizaje. Hola, soy Santiago Zapata y esta es mi historia. A sus 20 años, Santiago enfrenta la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que limita sus músculos pero no su habilidad para escribir. Yo no la considero como una enemiga, sino como una aliada. Santiago, ¿cómo transforma su experiencia en un legado para todas las personas? Considero que lo que me hace feliz a mí es como aportarle a este mundo. En vez de nosotros enseñarle a él como padre, se lo ha enseñado a nosotros como hijos. Santiago aporta al mundo un propósito más grande con una ideología enfocada en la ayuda a personas que padecen esta distrofia. Somos Legado es un movimiento que Santi ha promovido con la intención de que vamos a construir la primera clínica en Latinoamérica. Por creer que desde la valentía y el propósito lo imposible deja de existir, Santiago Zapata es un colombiano que hace historia. Y a esta hora en el Movistar Arena de Bogotá se realiza la novena del Banco de Alimentos, una iniciativa para apoyar a la gente más necesitada de la capital. ¿Cómo avanza su celebración, Rocío Franco? Pues es maravilloso, esta es una fiesta de verdad por la solidaridad. Lleno completo en el Movistar Arena, personas que fueron al D1 a comprar grano y obtuvieron su boleta, pero a cambio el D1 entregó el doble de alimentos, uno de los ejemplos de la empresa privada. En este momento pues están los gozos y lo que se espera es que a partir de esta experiencia más personas se sumen a donar en el Banco de Alimentos, porque cualquier persona puede ingresar a la página del Banco de Alimentos y hacer un
tipo de donación, en dinero, en especie, y con esto que ningún colombiano quede sin un plato de comida y sobre todo en esta Navidad. En este momento, en la Fundación Fideco, que es estos niños que son apoyados, son niños de zonas apartadas, cantan los gozos y ya en estos momentos se apresta después de esta novena presidida por el cardenal Rueda que empiecen los artistas. La sorpresa, Andrés Cepeda. Sí, señora, sorpresa Andrés Cepeda, lindísimo esto del Banco de Alimentos en el Movistar Arena. Y arrancaron los encuentros navideños de Noticias Caracol y Pepe Ganga. La fiesta en este día que arrancan las novenas fue en Medellín. Medellín vivió la magia de la Navidad con la llegada de los encuentros navideños de Noticias Caracol y Pepe Ganga. Esta alianza con más de 15 años, como tú lo dijiste, Caracol y Pepe Ganga, llegando a lugares remotos, ayudando y dando alegría a tantos niños de este país, nos hace a nosotros muy felices como compañía. Mi deseo es que siempre esté con mi familia y nunca me separe. En esta fiesta hubo tiempo para rezar la novena de aguinaldos con devoción. Oración para todos los días. Benísimo Dios de infinita caridad, que nos amaste tanto y nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Cantar villancicos. Saltar, jugar y reír. Fueron cerca de 300 regalos para los niños y niñas beneficiarios de la Fundación Juguemos en el Bosque, una organización que llega con recreación a 15 hogares de protección en Medellín y el área metropolitana. El juego es el elemento esencial de aprendizaje en la primera infancia. Para nosotros creemos que no es solo en la primera infancia, sino durante toda la vida como tal. Pero en los hogares de adopción y de protección tienen techo, comida, vestidos, salud, educación, absolutamente todo. Y lo primero que sufre en cualquier parte cuando el presupuesto está bajito es la recreación. Nosotros somos los tíos chéveres, vamos a 15 instituciones, incluyendo la Casa de la Chinca, simplemente a jugar con ellos, y ese juego es el vehículo para formar en valores, derechos y deberes. Para terminar, no podía faltar la música, y esta vez con un mensaje de cuidado y celebración sin pólvora, para cuidarnos y proteger el medio ambiente. No más te pido. Quemar pólvora es maldad. Así comenzó esta gran ruta de amor que recorre el país y que llegará mañana a La Guajira para seguir regalando momentos de luz y esperanza. Ay, qué bonito. Bueno. Los encuentros navideños. Comenzaron nuestros encuentros navideños. Noticias Caracol y Pepe Ganga. Exactamente, gracias a la generosidad, más de 16 años en todos los rincones de Colombia, entregando regalos a los niños más vulnerables. Cazuca. Me toca el 24. Y a mí el 23 en Soacha. Sí, señor. Terminamos las noticias, nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene la vuelta al mundo en 80 risas. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.